Aun cuando las siguientes palabras me costarán aproximadamente el 95% de la audiencia externa a mis seguidores y alguna parte de los mismos, esto relativo para con la finalización de este texto derivado de la imposición de corte idiótica de que si no tienes un papelito mágico que te habilita el pensamiento, de alguna forma nunca mentada, no puedes hablar de absolutamente nada sin importar qué tan bruñida o substanciosa sea la investigación que has hecho al respecto, y aún cuando los estúpidos que se llenan sus hocicos de lambiscones de estas mismas palabras no son expertos salvo en memorizar todos los tipos de pornografía que existen, de alguna forma ellos sí pueden hablar de lo que se les dé la gana, cayendo en una irónica y tan estúpida como les es propio contradicción. Me parece no obstante que es menester hacer la mención de la misma. Es evidente que yo no soy matemático, ni tengo formación, ni mucho menos cercana a eso. Listo, niños, ya pueden irse, gracias. No obstante, aun cuando la idiosincrasia de estos tiempos dicta que si no tienes un título no tienes cerebro, yo tengo cosas que mentar sobre la materia así no tenga un título, porque en los tiempos que corren pareciera que si no tienes 1000 doctorados no tienes cerebro ni nada que decir, y la retórica gorgiana, esa de que pues es que ellos saben, está completamente equivocada, siendo esto demostrado por el cómo los descubrimientos científicos en absolutamente todas las áreas no han logrado nada, y la ciencia está estancada en prácticamente su totalidad desde al menos 1880, salvo con la excepción de la física en los 10 y la biología en los 40s, 50s. Y por cierto, muchos con esto, y de forma muy estúpida dicho sea de paso, apelan a la ingeniería como una forma de refutar esto, como si la ingeniería fuese ciencia y como si ella misma no estuviera en un bucle eterno de refinamiento de las mismas tecnologías, que si bien no es tanto una crítica para esa disciplina, porque en su mayoría de eso va, no obstante la invención que iba a la par con la refinación ha sido completamente eclipsada en pro de la refinación, porque la invención requiere recursos que podrían desperdiciarse y las fábricas y todas las empresas que necesitan ingenieros no van a invertir en un quizá si pueden simplemente dedicarse a hacer 1% más eficiente una cosa que saben que no necesitan invertir nada salvo el dinero para refinarla. El pensamiento filosofista ha consumido por completo a la ciencia y ahora ella está llena de terminología filosofista que los así llamados científicos no comprenden, y peor aún ni consideran que esté ahí porque como es ciencia entonces no tiene nada de filosofía, como si los físicos no utilizasen la definición de materia de Descartes y los biólogos al utilizar organismo, al menos en su acepción actual, estén utilizando la definición dada por Kant, ni que mentar sobre la mente en psicología y hasta su propio nombre, que data desde Aristóteles, y por muchos velos de ciencia que se le hayan puesto encima no hayan logrado superar la acepción animista dada por él. El desconocimiento del substrato filosófico que están usando los científicos, mucho más que la injerencia femenil, aunque no se puede obviar que podemos achacar el relajamiento de los planes de estudio debido a esto, lo cual resultaría en esta problemática, ha llevado a la ciencia la apología porque sí de las distintas escuelas pertenecientes a cada uno de los dominios realitales que componen los campos de investigación de la ciencia. Si observamos a todos los que han hecho de sus respectivos campos algo a tomar en cuenta, Durkheim, Tarde, Simmel, Watson, Skinner, Einstein, Russell, etc., notaremos que absolutamente todos tenían una muy fuerte formación en filosofía, cuando no citaban directamente a autores que fungieron como materia para sus ideas. Caso contrario de estos tiempos que vemos que autores hablan de Durkheim o de Skinner a través de un idiota que no tiene nada que ver con Durkheim o Skinner, o gente que habla del fascismo nunca citando a Gentile o Mussolini, pero todavía peor que esto es el estilo de citación que semeja el ponerse a hablar a Skinner a través de Chomsky. Esto, para el que no lo sepa, hablar de alguien a través de ideólogos que tenían tanto algo personal como su respectiva ceguera moral, por la cualquiera con un poco de cerebro no se pone a investigar la Alemania nacional socialista a través de los judíos, y lamentablemente esto es la norma en estos tiempos cuando se trata de la investigación, resultado directo de la entrega taxativa del sistema de la ciencia a la filosofía y sobre todo a las filosofías, las cuales asumen un bien absoluto en estructuras y un mal absoluto en grupos de colectividades existenciales, porque no podemos mentar nunca que el individuo exista, cuando no en deidades conceptuales que poco tienen de la tan aclamada ciencia con la que tanto hocican. El parasitario técnico de ciencia que cree que es científico por recitar un par de manuales los cuales no entiende y que considera que funcionan porque así se lo dicen, de estos tiempos habla sin siquiera haber leído sobre lo que habla, desconoce los fundamentos de eso de lo cual habla y aún peor, ni siquiera intuye o conoce que de lo que habla tiene fundamento
puntos filosóficos o directamente toda su escuela de pensamiento descansa en su totalidad en afirmaciones filosóficas. Ni el hidalgo Michel Eyquem de Montaigne necesitó 1000 doctorados, ni mucho menos los necesitaron los pensadores del pasado para poder hablar sobre los temas de los cuales disertaron. El único requisito para hablar de algo es el conocimiento sobre ese algo, y el conocimiento nunca ha sido un monopolio de la universidad, de los libros, de la, entre comillas, educación o de alguna fuerza arcana que solo manteniendo contacto con ella, o dicho al modo de estos, están dentro de o inmersos en ella, o de absolutamente nadie ni de nada salvo de la razón y de la lógica del hombre. Pero pareciese que en estos tiempos un pedazo de papel tiene todo el monopolio del conocimiento del mundo. Todo ese que piense que la ciencia se hace con un papel o que necesita de un papel para hacerse, lo que dice es que los dueños de sus ideas deben de darles aprobación antes para poder hablar y pensar como buenos perros, y gente así lo único para lo que sirve es para impulsar la maquinaria de ideología filosofista que se hace pasar por ciencia. Digo yo pues, etiam si omnes ego non. Habiendo dicho esto, podemos decir pues que las ecuaciones de Navier-Stokes son una serie de ecuaciones cuya función, o al menos lo que deberían de tener, cuya función es la de describir el movimiento de fluidos, y el objetivo del descubrimiento de las ecuaciones competentes que permitan dar dicha explicación obtendría su necesidad derivado del hecho de que si se obtienen unas ecuaciones las cuales permitan obtener una medida absoluta y determinada del movimiento de los fluidos, esto permitiría establecer un mayor control de las afectaciones que se implican dentro del campo en el cual principalmente se busca su obtención. La aeronáutica y el desplazamiento de objetos dentro de determinados contextos que implican una determinada serie de fluidos cuya aplicación puede variar desde mejorar las trayectorias de entrada y salida de cohetes para un ahorro de combustible, tanto como para mejorar la maniobrabilidad de los mismos en las entradas con el objetivo de la evitación de la pérdida de los mismos, como su respectiva aplicación futura en atmósferas cuya entrada implique una mayor complejidad debido a la presencia de sustancias que dificulten cualquier cosa relativa a la entrada del vehículo hacia el planeta que presente dicha atmósfera, o simplemente como mecanismo de predicción de trayectorias de objetos bajo los efectos de fluidos newtonianos en general. Al menos en términos simples, porque su descripción un poco más técnica es que son ecuaciones de derivadas parciales, que son un tipo de ecuaciones que implican muchas derivadas, y el que entienda que es una derivada entenderá por qué esto implica un problema, principalmente porque el propio concepto de derivada bebe de una imprecisión geométrica, y dicha imprecisión se traslada a varios sectores del espacio que implican una correlatividad para la descripción del estado comportamental del fluido cualquiera que se está estudiando. En pocas palabras, esto es lo que son. Y que estas ecuaciones tienen la particularidad de que son uno de los problemas matemáticos más importantes de nuestro tiempo, cuya solución incluso el que lo ofrezca se disputa un premio de $1 millón. Este problema forma parte de los 7 famosos problemas del milenio, que constituyen los problemas matemáticos más grandes de nuestro tiempo. Naturalmente que yo no vine a resolver esto, porque me cuesta trabajo incluso entender lo más simple de sus implicaciones. Además, en física yo no pasé ni siquiera de la velocidad instantánea debido a que simplemente no entendía los conceptos implicados. No obstante, me parece que la razón por la cual no se pueden resolver es justamente porque presentan un, digamos, fallo que no permitirán su solución hasta que se creen, y en este caso no es simplemente crearse otra rama de las matemáticas, sino que demandará de facto unas nuevas matemáticas. Y con esto no me refiero a la prédica usual que los matematicistas manejan sobre pues hacemos otras matemáticas y ya, porque no es tan simple como eso, justamente porque sus nuevas matemáticas son el problema, y no solo esas hipotéticas nuevas, que para estos fines no tiene sentido hablar de nuevas, sino que simplemente serían otra rama de las mismas matemáticas, sino la forma actual que tienen las matemáticas implican una imposibilidad de solubilidad de dicho problema, es decir, que no se van a poder resolver de ninguna forma, sino de hecho, es decir, formalmente se hacen unas nuevas matemáticas, se crean unas nuevas matemáticas, no desde la postura intuicionista, sino desde una postura realista en un sentido formal que no las toma ni como lenguaje, en las adscripciones vacuas y vulgares en las cuales se suelen tomar
tomar cuando se consideran de esta manera, ni como unos meros símbolos inventados, que cuando se dice esto lo que se quiere decir es que el hombre se saca las matemáticas de absolutamente ninguna parte, casi implicando que son una mentira, sino como un sistema descriptivo representativo de una serie de entidades operativas en la realidad. Y creo que aclarar que esa realidad es independiente de lo que el hombre quiera o piense, las cuales se abstraen con dichos símbolos para realizar sus respectivas predicaciones. El problema de fondo con estas ecuaciones, al menos para darles una solución categorial, fundamental y taxativa, ya que técnicamente se podrían resolver por otro modo que no sería una solución conforme, ya que sería irónicamente solucionarlas en un sentido análogo en el cual operan las derivadas, acercarse infinitamente a su solución mediante la partición de cada una de las derivadas implicadas y luego trazar una línea tangente a todos los resultados para darnos una, entre comillas, muchas comillas, solución a dichas ecuaciones. Es un problema que viene cargando la física matemática desde Galileo y es el uso falsificado del tiempo que tienen las matemáticas gracias a la definición de velocidad que Galileo propone, la distancia recorrida por un cuerpo en una unidad determinada de tiempo. Esta definición de velocidad tiene implícita una definición de tiempo la cual ancla el tiempo al cambio de la posición de un objeto de un punto del espacio a otro punto del espacio, principalmente porque el tiempo no representa una definición conformativa con respecto a una forma que lo permita definir según sus propias propiedades, y derivado de esta falta de definición y de falta de operacionalización de su forma, pasóse a tomar el tiempo como el cambio en la posición de algo, tomando literalmente las implicaciones que se mentan en su anclaje a la velocidad, o en su variante analógica como una sucesión de eventos en el cual se pasa de un punto estatal A a un punto estatal B de un determinado algo. Esta segunda, que es una derivación de la primera, es la, entre comillas, definición de tiempo que se tiene en todos los medios populares, en el cual se toma el tiempo como los eventos que suceden conforme con un anclaje temporal en una forma de una fecha apuntando y siendo marcada por un reloj, que también se toma el tiempo como una definición provisional como lo que marca un reloj. Esto lo vemos constantemente en las series y animaciones que hablan sobre viajes en el tiempo, demostrando que el tiempo venlo como un evento que ocurre en un sitio y que de alguna manera si uno retrocede en el tiempo uno puede estar en dicho tiempo otra vez, dándole una suerte de fisicalidad espacial al tiempo. A pesar de que el anclaje hecho por Galileo del tiempo a la velocidad y por derivación del tiempo al movimiento y de este a la sucesión de eventos no es conforme con una correcta definición de lo que el tiempo es, y que realmente nadie usa el tiempo en su supuesta forma definida, teniendo el segundo una definición como una unidad de tiempo que refiere, y cito, un segundo es la duración de 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio, 133 CS, a una temperatura de 0 Kelvin. No obstante, el segundo no se toma de esta forma, porque el tiempo no tiene una parametrización conforme con lo que se supone que aquí se está queriendo medir, aunque con la definición de tiempo que daremos más adelante podremos observar que de hecho el segundo ya contiene la definición correcta de tiempo, solo que parecen no haberse dado cuenta los físicos de esto. Si no sabemos lo que el tiempo es, ¿cómo podemos atribuirle a una unidad de medida a algo cuya forma nos es desconocida? No puede haber unidades de medidas de una magnitud la cual se desconoce porque se le está atribuyendo una parametrización inconforme con su forma, primariamente porque no tenemos conocimiento de la magnitud la cual tratamos de parametrizar. Además de que en ninguna ecuación se toman los segundos de esta forma, sino que se toman como como lo que registra un reloj o como una sucesión de eventos, ya que no tenemos forma de parametrizar realmente un segundo en una ecuación, al menos de momento, y por lo tanto óptase por tomar la variante galileana del tiempo derivada de la velocidad, incorrecta hasta cierto punto. No obstante, gracias a él la física ha dado todo el poder que liminalmente podía dar dicha definición, ya que ella solo sirve para la explicación de fenómenos simples. Bueno, simples entre muchas comillas, porque todo lo que hemos investigado hasta ahora es lo simple de la física. No hemos ni siquiera asomadonos a la verdadera complejidad de la realidad, aún, que implicase en un movimiento simple, entre comillas. El problema nuclear del cual parecen no darse cuenta los físicos es que la propuesta de Galileo tiene implícita una definición matemática
matemática de tiempo, que usan lo sepan o no, que es la inversa de la que da para la velocidad. Si Galileo define a la velocidad como el desplazamiento de un cuerpo por unidad de tiempo, el tiempo en este caso se hace dependiente de la velocidad, o mejor dicho, del movimiento, que al final del día es justamente lo que la velocidad es, la magnitud del movimiento de un objeto. El problema con esto es que nos daría una peculiar manifestación del tiempo como una dependiente de los metros, o directamente como que el tiempo es igual a los metros, o incluso en un caso aún más peculiar que el tiempo negativo que es igual a los metros. Claro que la noción de tiempo negativo no tiene sentido en la acepción actual que tiempo tiene, pero podría tener sentido con la acepción de tiempo que le daré más adelante. Así pues, siguiendo a Galileo, el tiempo quedaría como un cambio de la posición en el espacio de un cuerpo cualquiera. Si la velocidad es el llegar ahí, el tiempo es el estar ahí y luego el estar allá. No obstante, este tratamiento del tiempo trátalo como si se tratase de una suerte de punto geométrico que simplemente salta de un punto del espacio a otro, como si no se implicase un movimiento en dicho tiempo, un movimiento que sea constante. Más que un movimiento, lo correcto sería un flujo del objeto en el espacio. Naturalmente que luego con Leibniz y Newton esto se refinó, mas no se solucionó, porque si ya Galileo hacía dependiente al tiempo de una forma geométrica, ellos dos vinieron a hacer algo mucho más avesado con la formulación de la derivada, que si bien permite una descripción nominalmente exacta de la posición de un cuerpo, sujeta con mayor fuerza al tiempo, a la velocidad, y por lo tanto una concepción geométrica y no física del tiempo, justamente porque dicho concepto implica el perpetuo acercamiento hacia una entidad cualquiera en un punto en el espacio, que representada geométricamente nos da que es una recta tangencial al objeto que se trata de precisar, mas nunca nos da la posición exacta en la cual el objeto se encuentra debido a la dependencia establecida entre una propiedad, generalmente la velocidad, y el tiempo, el cual sigue recibiendo el mismo trato sucesionista geometricista. La falta de precisión, en este caso exactitud absoluta en la precisión de la medida, en los cálculos deriva primordialmente de dos factores: el tratamiento informal del tiempo y la forma estática de las matemáticas. Reducir el tiempo a una mera sucesión de eventos, que es el corolario que se pueden extraer de las acciones de Galileo que luego Newton y Leibniz empeoraron, no nos permite saber con qué estamos tratando y por lo tanto qué podemos y hasta dónde podemos hacer con eso con lo cual estamos tratando. El tiempo, según el Sistema Internacional de Unidades Básicas, sería una unidad fundamental básica de la física. Esto implica pues que más que ser aplicable a objetos, estas magnitudes primero y antes que nada son propiedades de la realidad que se pueden posteriormente aplicar a objetos, con las excepciones de los moles, que estos dependen por fuerza de la materia. Esto derivado del hecho de que si bien para parametrizarlos se necesita de la materia, su manifestación no depende de la materia, sino que basta con que exista energía para que puedan manifestarse y por lo tanto serían manifestaciones de magnitudes propias de la realidad más que de algún otro objeto. Todas estas propiedades las puede manifestar cualquier objeto o, como en el caso de los metros, las puede ejercer cualquier objeto el cual esté presente en la realidad. Si observamos todas las magnitudes fundamentales, con la excepción del mol, aunque se puede objetar que los moles pertenecen a una categoría derivativa de la masa y por lo tanto no escaparían de ser una propiedad de la realidad, podemos observar que todas ellas remiten de una u otra forma, como todo lo que ocurre dentro del sistema físico general, a operaciones de una energía específica a la cual remite una manifestación de una propiedad, la cual asumen según las interacciones presentadas entre su forma y los condicionantes realitarios que han dadoles dicha forma. El tiempo, a su vez, no sería una derivativa de operaciones de los objetos, sino también una propiedad de la realidad, y hasta la propia definición del segundo nos dice esto. El segundo se define como un ciclo de operaciones energéticas de un átomo cualquiera. Aquí está la verdadera definición de tiempo, no como una sucesión de eventos o como una variable dependiente del movimiento, sino que ocurren dentro de la definición de segundo, una serie de ciclos operacionales relativos a una determinada serie de operaciones energéticas relativas a un sistema específico, con sus limitantes operacionales, las cuales remiten a la forma del objeto, en este caso el átomo de cesio 133. Pero estas operaciones energéticas no son libres ni ocurren sin una determinación parametrizable, ocurren dentro de un sistema específico, el cual tiene su ciclación específica relativa a sus niveles totales de energía. Dicho de otra forma, el tiempo lo podemos entender entendiendo al segundo como una variación dentro de un límite cualquiera, de un sistema cualquiera, de los niveles de energía de dicho sistema en el espacio.
No obstante, este sistema nunca es estático, ya que su posición en el espacio es fija únicamente en modelos ideales, por lo cual aquí podemos incluir también el movimiento con el cual se caracteriza el tiempo, solo que no atándolo al tiempo, sino introduciendo la respectiva variación espacial, la cual es competente a todos los objetos, y esto nos deja que el tiempo es la variación de los niveles de energía de un objeto cualquiera dentro de un límite cualquiera, ya que la variación es respectiva al objeto y por lo tanto no es infinita, en la medida en la cual el objeto realiza una traslación en el espacio. Determinando el tiempo de esta forma ya no se necesita de ninguna forma al movimiento para poder determinar el tiempo. Adquiere una forma y tiene una posibilidad de integrarse en las ecuaciones que lo impliquen sin obviar su forma. Naturalmente que ahora se presenta el problema de que para poder determinar el tiempo se hace imperativo determinar lo que la energía es, algo que tampoco tiene su respectiva parametrización. No obstante, esto no me lo propondré hacer aquí, ya que tamaña complejidad me escapa de siquiera una modelización que permita siquiera entender lo que la energía es, salvo con como esto, la energía es el precursor, generador y sustentador de la materia. Con esta definición de tiempo se anulan estulticias de la ciencia ficción que han ido contaminando las ideas del sistema físico general con cada vez más frecuencia, con un lenguaje que se acerca cada vez más a la magia que a un lenguaje técnico y conforme con la realidad, hablando de estupideces como tiempo imaginario o partículas virtuales, todo competente a las ideologías que se han ido montando en dicho sistema desde que el dogma de Copenhague ha tomado la física en nombre de la justificación del idealismo inmaterialista e indeterminista, el cual ha plagado el sistema de la física con tal de beligerar con la idea de Dios de la cual Einstein bebía, y como Dios no juega a los dados, no se puede aceptar dicha postura por parte de sus enemigos y de cualquiera dentro de esas esferas, lo cual hace completamente natural que se haya optado por el idealismo indeterminista que niega la realidad a menos que alguien la observe. Luego, extendiendo hasta el absurdo el concepto de observación, nos inventamos cualquier cosa para justificarlo, y los que pertenecen a este sistema piensan que como hay matemáticas no hay ideología dentro de esto porque es ciencia, como si no hubieran ideologías hasta en las matemáticas y como si por haber matemáticas ya uno estuviese exento de las ideologías. Si hasta Dios ha sido rebajado al nivel de objeto de uso para los ideólogos, no hay nada que no vaya a prestarse para eso. Otro problema que preséntase para la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes recae en la propia forma de la realidad y el cómo el uso de los símbolos matemáticos no es capaz de asumir el dinamismo de aquello de lo cual abstrae e idealiza para poder operar con ello. Con una ironía crasa, las matemáticas tratan de modelizar el movimiento de los objetos, siendo ella incapaz de poder asumir dicho movimiento con sus operadores. Esto parecerá evidente, no obstante, es más problemático de lo que parece, ya que toda la realidad está en constante movimiento y los objetos los cuales estudia están compuestos por el propio movimiento y sus herramientas solo son capaces de determinarlo en un sentido muy escueto, ya que sus propias herramientas se fundamentan en el error reducido a un mínimo aceptable para poder explicar y modelizar los objetos para posteriormente manipularlos y crear otros objetos derivados del entendimiento, derivado del estudio y modelización de los propios objetos. Se clama mucho derivado del malentendimiento y la imposición, en la cual me confieso fui partícipe durante algún tiempo, de una supuesta perfección sobre las matemáticas. Se clama que son absolutamente exactas y precisas y que no contienen error alguno, lo cual es falso, y con esto no me refiero a estupideces como esos zagales de 2 años que creen que se puede dividir por 0 en un intento para supuestamente demostrar que 2 más 2 son igual a 5 o alguna cuestión relativa a hacer manipulaciones extremadamente complejas de ellas para tratar de ocultar que siempre tienen que recurrir a un irreal para poder llevar a cabo la supuesta prueba definitiva que refuta las matemáticas. No, el error nuclear de las matemáticas reside en que las hace el hombre con las respectivas limitaciones inherentes a su forma que despliega en todo lo que hace y en todo en cuanto éste se manifieste. El hombre no está disociado de su forma, sus creaciones tampoco, porque todo lo que el hombre hace lo hace en virtud de las limitantes que le imponen sus límites manifestativos, los cuales están inscritos en toda su composición formal, de la cual se le dota de una potencia limitada y anclada a ella con una limitante de accidentalización, la cual puede extender dicha potencia, aunque no demasiado, a unos estratos a los cuales antes no podía acceder, so coste de corromper su forma y de ponerla en riesgo, pues esta miseria
miseria potencial para explicar las cosas, el hombre las traslada a todas sus operaciones y junto con ella toda su forma. Por ello tenemos más de 14 explicaciones diferentes sobre la dinámica cuántica, algunas indeterministas, otras deterministas. Por eso tenemos al menos 5 posturas distintas de la evolución y hasta dentro de las matemáticas hay al menos 4 grandes interpretaciones generales sobre toda la disciplina, lo cual taxativamente demuestra que el hombre no está separado de las creaciones del hombre. Por mucho que se apelen a sistemas para tratar de justificar ideologías, los que mentan esas estupideces obvian el hecho de que el hombre es el sistema. Y en esto mismo las matemáticas están limitadas, para lo cual tratan de hacer para estas ecuaciones, modelizar el movimiento de un fluido. El problema con ellos es que no hay un punto fijo del cual tomarlos para realizar una predicción de los mismos, tan siquiera de una forma idealizada, justamente porque al ser extremadamente adaptables a su ambiente son morfizados en su práctica totalidad por este, haciendo que sea difícil predecirlos o aislarlos de tal forma que se puedan estudiar como se lo haría con un objeto cualquiera como un planeta o una roca. Esto naturalmente no quiere decir que nada de esto nos sirva para explicar los fenómenos, solo que no hay una precisión absoluta en la explicación de los mismos. Misma falta de absolutez que nos sirve para desacreditarlas, porque como se dijo, esa falta de precisión proviene del hombre, y si se tratará de anularlas porque son imprecisas, entonces se tendrá que anular al propio hombre. Y bueno, en ese caso el que mente eso, a menos que sea algo que esté fuera de la categoría humana, lo que implica que esté fuera en todos los órdenes compositivos de lo que engloba al hombre, lo que incluye también los parámetros biológicos, también dicha anulación recae sobre él y por lo tanto nada de lo que diga sirve, vale o significa algo, porque como el hombre no tiene precisión absoluta en nada, pues él al ser hombre tampoco. Pero como aquí no entra esa prédica infantilista propia de parásitos narcisistas que creen que haciendo del habla, lenguaje, idioma, haciendo del habla, lengua, idioma y lenguaje un juego, pueden obviar que todo lo que critican también recae sobre ellos. Las matemáticas para modelizar correctamente los fenómenos complejos, que esto ni siquiera es complejo porque no hemos ni siquiera visto de reojo la verdadera complejidad de la realidad, ya que no hemos observado hasta qué punto se puede extender y tampoco sabemos hasta qué punto podemos observar, y ya ni hablemos de lo que no sabemos que existe, o de lo que existe pero no se ha descubierto, o de lo que podría existir pero no vamos a poder nunca o quizás nunca encontrar. Tiene que abandonar varias posturas que ahora son las imperantes dentro de esta disciplina: la ideología intuicionista y lo que llamaremos numerismo. El intuicionismo nos dice en pocas palabras que las matemáticas y todo lo competente a ellas son un invento de la mente humana y no algo que esté presente en la realidad. El problema principal con esta postura es que acepta el numerismo como fundamento formal de las matemáticas y reduce a ellas mismas a tener una forma que está sustentada en los caprichos de los hombres. Si bien podemos aceptar que los símbolos matemáticos son inventos del hombre, a lo que redirigen estos símbolos no son inventos del hombre, ya que ello implicaría que el hombre se inventa la realidad, el cual es el fundamento de esta postura. Y esto derivado del hecho de que hay constantes matemáticas generalizables a toda la realidad que empiezan en dicho sistema, y si podemos modelizar la realidad según ellas, eso quiere decir que eso lo cual se está modelizando y las propias matemáticas comparten algo, lo cual permite establecer las abstracciones de los objetos en símbolos matemáticos para poder operar con ellos. Pretender que nos inventamos las matemáticas en su totalidad, como si las matemáticas fuesen solo símbolos, implica taxativamente negar la realidad, darle paso al logicismo y relativizar absolutamente todo en un sistema de lógica, el cual se establece con la más absoluta arbitrariedad para imponer una ideología filosofista, la cual está al servicio de los caprichos de los filósofos. Los intuicionistas se valen de las matemáticas que ellos se inventan para poder justificarse, obviando que si las matemáticas operan con las reglas de los hombres y el hombre puede formular universales desde su limitada forma, entonces las matemáticas pueden producir tanto universales como mentiras. Y en este caso las supuestas demostraciones de la falibilidad de las matemáticas usando modelos matemáticos inventados competen al orden de las mentiras. Tal es el caso del teorema de Gödel, el cual solo un pasguato se toma en serio, ya que todo el modelo es una petición de principio en toda regla, que inventa unas matemáticas para generar
generalizarle la falibilidad de las propias a todas. Él nunca operacionaliza su ideología numerista y asume que, como son números y las matemáticas solo son número, pues por regla de 3, en esos ámbitos se le llama non sequitur, sacada de ningún lado, asume que se puede generalizar todo sistema matemático como si por usar números fueran lo mismo o como si las matemáticas fuesen un vil sistema de numeritos solamente. Por cosas como estas, Lakatos demandaba un método científico para las matemáticas, justamente para evitar que cualquiera se sacase una demostración de cualquier estupidez relativa a ellas para pretender que pueden empujar una ideología. Una cosa es mentar que las matemáticas son falibles porque las hace el hombre, y otra cosa muy distinta mentar que hay un error fundamental que relativiza las matemáticas por completo y que las inutiliza para relegarlas a tener sentido en la medida en la cual sigan mi sistema de lógica según yo lo quiera y según yo me lo invente, porque la lógica, entre comillas, es la lógica de un sistema, no una supuesta lógica de la realidad, porque eso que llaman lógica de la realidad no son sino las operaciones de la realidad conformes con su respectiva composición físico-matemática, y no se puede reducir eso a una supuesta lógica derivado del hecho de que la lógica aparece con el hombre, y el hombre es el que la establece y esta está sujeta a los axiomas directrices de un sistema de pensamiento, cuando es anclada al mismo por una prédica filosófica, el cual dirige el pensar para la justificación del propio sistema y sus fuerzas motrices, que en el caso de la prédica moderna, mismas las cuales suelen estar en concomitancia con la justificación de un sistema utópico que asúmese como la verdad, simple y llano. Si aceptamos el intuicionismo, entonces aceptamos que la realidad no existe. Subsumimos a las matemáticas a ser una expresión de un sistema de lógica y por lo tanto nos cargamos la realidad como reducimos a las matemáticas a ser una ideología. Si bien esto podría recibir otro nombre, si es así lo desconozco, esta postura la llamaremos como numerismo, la cual la podemos definir como la postura que concibe a las matemáticas como una disciplina reductible a los símbolos que usa. Es decir, para los que asumen que esta postura es la que describe conforme a las matemáticas, según ellos las matemáticas no trascienden de ser una mera serie de operaciones con símbolos, los cuales inventa el hombre y cuya única forma se puede reducir a ser meramente esto, y la única validez, entre comillas, que pueden llegar a recibir es mediante el traslado del uso de dichas dinámicas a operaciones competentes al sistema físico general, y fuera de ello realmente no sirven o tienen otro uso. Tal concepción substancializa el componente lengual, el cual compone parcialmente las matemáticas. Si bien podemos aceptar que los símbolos que se usan dentro de dicha disciplina son propiedades del mismo sistema, no se puede reducir todo el sistema a los símbolos derivado del hecho de que ellos toman algo existente en la realidad que no se reduce a abstracciones de segundo grado como puede ocurrir en física, sino que las abstracciones de primer grado que componen el substrato operacional de las matemáticas es a lo que redirigen dichos símbolos, ya que todo sistema de abstracción que tenga sustentación representada, es decir, que presente algo que abstraiga mediante símbolos las operaciones de comunicación presentes en el lenguaje, por fuerza dicha representación remite a algo que no se limita a sí mismo. En el caso de las matemáticas o de cualquier lengua, los símbolos son el significante y el significado de esos símbolos es la energía a la cual asumen como abstracción dichos símbolos. A diferencia de la energía específica que componen las operaciones de la matemática física, la energía con la cual las matemáticas operan es una energía que sería la paradigmática a cada una de ellas, ya que la energía de la física siempre remite a una energía específica de una operación relativa a algo, mientras que la energía de las matemáticas no remite a ninguna operación necesariamente, sino que operan con una energía pura o paradigmática a dichas operaciones físicas. Es decir, en parte el numerismo tiene razón al considerar a las matemáticas una lengua. Se exhorta al lector / escucha de esto a leer a Saussure para que pare de una buena vez la confusión entre lengua y lenguaje, porque en las disputas generales sobre el entre comillas lenguaje lo que se suele querer decir es lengua, no lenguaje. No obstante, como toda lengua, ella misma remite a la realidad derivado del hecho de que ella implica una redirección hacia una serie de operaciones dispersadas en la realidad. Las matemáticas no operan con ideas y los así llamados objetos matemáticos no existen. Son entidades matemáticas y ellas son reductibles a la energía paradigmática que luego compone las operaciones energéticas del sistema físico general, el cual implica ya no una energía
energía pura, sino una energía específica, porque ella anclase a algo de lo cual depende, mientras que la energía de las matemáticas no dependen de nada salvo de un conducto de fluxión en el cual sustentar su motricidad, ya que la sustentación de sus sus operaciones remiten a su propia composición formal y no es dependencial a una operación, que si bien no anula su forma, está ligada a dicha operación para manifestarse, para obtener su respectiva manifestación realital. Aceptar el numerismo reduce a las matemáticas a un lingüisticismo barato, semejante a la panfilada chabacanera de Wittgenstein, el cual asume que todo substrato es matemático, pero como ellas son reductibles a sus símbolos, no los trascienden y ellos operan con las reglas del, entre comillas, lenguaje, es decir, de la lengua, entonces todo es reductible a la lengua y por lo tanto la forma de las matemáticas no trascienden las de la lingüística y toda la realidad pues tampoco. Pues ni las matemáticas son mera lógica ni mera lengua, puesto que su forma es la de operar con energía que representa de forma abstracta con sus símbolos, de la misma forma que el hombre abstrae entidades y objetos en su pensar con ideas. Derivado de esta generalidad se pueden hacer toda clase de cosas peculiares con las matemáticas, que no implica que todas ellas sean conformes con la realidad. Es muy evidente que ramas enteras de esta disciplina son poco más que ejercicios onanísticos en abstracciones bordeantes de la locura, que de verdad tienen muy poco y cuyo fundamento es un error categorial, el cual localizan en algo que no existe, pero que deriva o apunta a otra cosa cuyo sentido es más conforme con lo que estudian. El clásico problema de la precisión de la lengua, ya descrito por Francis Bacon, en su partición número 60 de su Magnum Opus. No hay mentira que no tenga un componente de verdad, porque la mentira necesita a la verdad para tener algo que falsificar, sumado al hecho de que la verdad es un componente accidental de las formas de pensamiento, lo cual da como potencia que dichas formas, sistemas de pensamiento, puedan producir una verdad la cual no está atada a las implicaciones nucleares del sistema. Es por ello que menester es estudiarlos a todos, porque por mucha mentira que tengan, en el mejor de los casos es el utopismo de toda la vida, que si es enfocado fuera del mismo y apuntado con las vías correctas puede resultar en una verdad que sea conforme con la realidad. En un video que observé para tratar de tener una mayor claridad al respecto de la solución de estas ecuaciones, se mentaba que para lograr esto había que crear unas nuevas matemáticas, entre comillas, para poder conseguir dicho objetivo. No obstante, dudo muchísimo que este sujeto haya mentado esta cuestión en coordenadas competentes a una concepción formal, que no formalista, de las matemáticas, ya que está en una pregnancia mayoritaria las concepciones idealistas, es decir, las cuatro ideologías imperantes en las matemáticas, que serían intuicionismo, formalismo, logicismo y conjuntismo. También habría que incluir aquí el numerismo sobre las matemáticas en los cursos generales de estudio, porque lo último que la escuela enseña es a pensar, solo busca huestes para sus ideologías bajo la implantación del adoctrinamiento, ya que al ser los intelectuales los que crean dichos planes de estudio, y estos ser meras meretrices y propagandistas de los filósofos, pues terminan esos planes de estudio como meros ejercicios de felaciones hacia los filósofos y para los intelectuales que asumen en acto una forma de sublimación de sus delusiones sadistas y megalómanas que comparten con los filósofos por haberse adscrito a su prédica, la cual está saturada de la misma cuestión. Para esta gente, nuevas matemáticas se reducen a otro campo no operacionalizado de cuestiones cuya partición en la realidad es cuestionable, cuanto menos, y su utilidad explicativa para cualquier cuestión salvo para su propio nicho es completamente despreciable. Similarmente a como ocurre con las vanguardias, el movimiento más inútil para el arte pero más útil para ganar dinero. Esas ramas de matemática abstracta viven bajo la asedia más peregrina al conocimiento y bajo la perenne marca de la estupidez que es homóloga al lema de las vanguardias, el arte por el arte. Esta es una proclama que la praxis de una disciplina es la propia praxis, como si ella fuese autosuficiente y hasta autocausada, pues estas matemáticas emulan dicho arte por el arte y eso las relega a una inutilidad masturbatoria, las cuales en el momento en el que uno las cuestiona recibe acusaciones de ser un materialista, pero materialista vulgar en el sentido de darle primacía a las mercancías por encima de todo, como si uno fuera un mercantilista o algo por el estilo, y a la vez de utilitarista, como si el hecho de no defender disciplinas enfocadas a la inutilidad y al onanismo propio de filósofos lo convirtiese a uno
no en esas cosas. No apologetizar la estupidez intelectual implica admitir dichas cuestiones o adscribirse a ellas. Nada puede ser inútil. Hasta los juegos tienen una función y una utilidad. Este es el problema de los ejercicios de lo intelectual, que asumen que por implicar el pensar entre comillas, obtienen un pase libre para ser inútiles cuando ni al ludismo llegan. Pues bueno, estas nuevas matemáticas no pueden limitarse a ser otra rama de arte, entre comillas. Más de las matemáticas, porque cuando se dice que se necesitan nuevas matemáticas se implica una reformulación de la simbolización utilizada por ellas. Esto porque no se puede reformular su forma, ya que ello implicaría hacer otra disciplina que no sean matemáticas. Algo como lo que trató de hacer la lógica formal, fracasando miserablemente, evidentemente, en el proceso. Y eso es imposible que suceda porque ellas son lo más liminal que existe en cuanto a estudios sobre la realidad. Pretender que puede haber algo más general que ellas implica un estudio simbolizado del generador de la realidad, algo que no estamos ni preparados para concebir siquiera el cómo empezar a hacer. Por lo cual las nuevas matemáticas deben de establecer un cambio en el uso de los símbolos, estableciendo primero una mutación de su forma descriptiva en una forma emulativa de su campo de estudio. Es decir, que los símbolos matemáticos, en lugar de ser meras representaciones, asuman lo que representan en ellos, las medidas de energía, y se opere con ellos en la medida en la cual ellos asumen tanto como sea posible tal cuestión. Naturalmente que no puedo exhibir qué implica esto, porque ni siquiera se podría describir con un símbolo que emule tal cuestión. No obstante, el camino que deben de ellas seguir para poder trascender su miseria praxial debe de ser justo su camino. Esto es unas nuevas matemáticas y no otra simbolización onanística más. La dificultad planteada por esto reside justamente en que tendríamos que asumir el movimiento en lo estático y en acto inmediato y no en mera apariencia geométrica, como es el caso de la derivada, lo cual implica en cierta manera asumir la misión que el arte se impuso alguna vez, darle profundidad y movimiento a lo estático y lo plano. La derivada es un error y un acierto con respecto a esta misión, puesto que la de las matemáticas debe de ser darle movimiento y precisión absoluta a lo impreciso y a lo estático, y esto podrá darse evolucionando sus símbolos a implicar ese movimiento en ellos mismos, que no implica necesariamente que los símbolos tengan que moverse o algo por el estilo, ya que esto deberá de obtenerse sin la ayuda de las computadoras, como parte formal de ellos y no accidental descriptiva, como en el caso de la derivada o de la integral. Como estos símbolos veránse, lo desconozco, puesto que no llegaremos a dicho paraje muy pronto y la complejidad implica, antes de llevar esta disciplina a dichos estratos, requerirá de varios genios trabajando en esa cuestión, mismos que deberán de vencer 1000 ideologías matematicistas y fisicalistas, las cuales no hacen sino impedir el avance hacia este estrato. No es imposible, pero nos tomará 1000 años, a lo cual digo, llegaste apenas, no te irás muy pronto y tampoco falta hace que te vayas muy pronto, puesto que este paraje esconde muchas cosas que serán muy útiles y deberás de buscarlas todas ellas para salir de aquí con pie firme. Toma asiento y ten paciencia a tu febledad, estaremos aquí mucho tiempo. Pues, para resolver conforme estas ecuaciones, poca cosa no espera a los matemáticos que pretendan arrogarse tamaña tarea. Empero, las grandes empresas no pueden ser abandonadas por su magnitud y complejidad. Competente para los más grandes espíritus, tamaña hazaña esta es. Esperemos que estén a la talla para resolverla y esta especie no se quede sin tiempo mucho antes de poder resolverla. Un cambio de paradigma es necesario, en todo el peso que esta palabra tiene, para poder sacar de este pozo a esta especie ahogada en un mar de ideología. Una miasma parasitaria de ideologías. Dicho cambio no necesariamente debe de empezar en las matemáticas, puesto que lo necesitamos en todo aspecto y en toda cosa, pero que ellas den el primer paso podría mover al resto de disciplinas a una beligerancia contra el resto de ideologías que contaminan sus disciplinas y las embocan a la nada y el vacío donde todo lo que de ahí viene termina. El primer paso será definir, operacionalizar el tiempo, el segundo operacionalizar la energía, el tercero formular símbolos que funjan como la transición entre la emulación formal y la simulación formal, que sería esta última su operación actual. Lamentablemente, no considero tener las capacidades o la capacitación lo bastante bruñida como para llevar esta empresa lo bastante lejos, como para poder hacer una aportación relevante en este gran salto que se implica con esto. Por lo cual, esta empresa deberá de ser para otro, puesto que mis enfoques no están alineados con las matemáticas y ya hasta he olvidado por qué empecé a escribir este texto en primer lugar, justamente
simplemente porque no entiendo qué llamóme la atención del tema, ya que no me agradan las matemáticas y no es concatenado a nada de lo que hubiera tenido planeado escribir. Supongo que algo bueno al menos habrá salido de esto. Veamos qué le depara al futuro luego de esto, si alguna vez llega a ser algo más.